Plaza Podcast. Esto es La Plaza de las Letras, un podcast literario. En efecto, La Plaza de las Letras, un podcast literario, y hoy efectivamente es un programa especial. Oís eco, no porque estemos en una cueva, sino porque estamos en la mejor casa posible. Estamos en Imperio Librería, que es evidentemente la casa de nuestros corazones y de nuestros anhelos. Y hoy es especial, primero porque lo hacemos en directo, con público. Ahora os pediremos un aplauso para demostrarlo. Y segundo, porque es el programa 50 de La Plaza de las Letras. Conmigo, como siempre, están Javier Alandes y Mamen Monsorio. Ahora sí, un aplauso. Para los oyentes, decirles que esto no son efectos de sonido, ¿no? No es una biblioteca de sonido, sino que son aplausos reales. Muchas gracias. Han traído los aplausos y han traído bombones. Bueno, es que hoy tenemos un cumpleaños, un 60 cumpleaños. Pues felicidades y gracias. Y podríamos contar muchísimas cosas, pero permitidme empezar agradeciéndole a Rafa Lupión de Plaza Podcast toda la ayuda desinteresada, el esfuerzo y la implicación, porque sin él os aseguro que esto no hubiera sido posible. La manera de arrancar, como siempre, es hablando de un clásico, y el de hoy es posiblemente el clásico más clásico de todos los clásicos. El clásico recomendado. El clásico recomendado. Os contaré una historia. En el último programa, en la última grabación, teníamos un clásico decidido para grabar hoy con público, y yo les dije después de la última grabación: no me gusta. No quiero hablar de mujercitas con público. No quiero que me miren a la cara mientras hablo de mujercitas. Y yo no sé, perdón, ¿dónde estaba yo para aceptar este clásico? O sea, porque llevo ya días pensando y diciendo, ¿cómo narices me metí yo en esto? Estabas presente, no te Pero no excusas. estaba presente en cuerpo, ¿no? No, la cuestión fue que Aitor iba a proponer varias opciones. Yo propuse varias opciones. No, ibas a proponer. Dijiste la Biblia, No, pero había más. pero no las llegaste a decir. Y yo dije, sí, ese. Pero porque, mamen, tienes un espíritu bíblico o algo así, tienes un espíritu católico por ahí. Bueno, un espíritu católico tengo, pero es que además creo que es el tema, o sea, si hay un tema en el mundo que me interesa, es todo lo que tenga que ver con la religión y en particular con la Biblia, qué libros sí, qué libros no, porque algunos sí, porque otros no, qué es en realidad la Biblia, quién creó la Biblia, en qué momento. ¿Quién creó la Biblia? ¿Quién creó la Biblia? Yo he de decir que en este libro no he encontrado ni al protagonista principal, ¿Ah, no? ni cuál es el objetivo, ni cuál es el conflicto. Pero sí que hay barquitos. Hay alguno por Bueno, aquí. ¿qué es la Biblia? Lo primero, ¿qué es la Biblia, Mamen? La Biblia es un libro que contiene muchos libros, en concreto 66. Entre los principales, me vas a hablar del Antiguo y del Nuevo Bueno, se Testamento, divide claro, evidente. entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento consta de 37 libros y el Nuevo Testamento de 39 y el Nuevo Testamento de 27. Pero reduciéndolo un poco más, empezaríamos con el Pentateuco, después Correcto. hablaríamos de los libros históricos. Me de los trae un poéticos. esquema. Pues adelante. Madre mía, ¿de verdad que estamos hablando de esto? Claro, páginas, madre mía. Pero a mí lo que me ha pasado es que yo todo esto lo he estudiado mucho, pero lo he estudiado sin esquema. Entonces, cuando me han puesto este esquema delante, lo he entendido todo mucho mejor, ¿no? Al final se divide entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene el Pentateuco, que es lo que todos conocemos como el Torá, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas y los profetas menores. Y el Nuevo Testamento serían los evangelios, las cartas, las que leemos en misa siempre, y bueno, las cartas de San Pablo y las cartas de otros apóstoles. O sea, es decir, es el nacimiento de Cristo el que separa Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, el que separa el Antiguo y el Nuevo Testamento y el que nos da la numeración de años que tenemos hoy en día. Este año es el año 2024 porque hace 2024 años que nació Jesucristo. Eso lo sabéis, ¿no?
Gracias. Qué gracias. Información de servicio público. Qué importante es la ofrecida Biblia. por la Plaza de las Letras. Porque hay quien cree en la Biblia y quien no cree, pero todo el mundo dice que estamos en 2024, ¿no? O sea que... ¿Cuál es tu libro favorito del Antiguo Testamento? No, mi libro no. Bueno, yo es que tengo una historia favorita. Adelante. Venga, cuéntanosla. Ay, y no pensé que tenía que traerla para hoy. No me acuerdo exactamente... ¿Para cuándo? No me acuerdo exactamente de cómo se llama. Sé que, bueno, es la historia del juicio de Salomón. ¿Alguien conoce la historia del juicio de Salomón? Por aquí alguien me dice que sí. Bueno, pues es la historia en la que había dos mujeres, dos prostitutas, que decían que el mismo bebé era suyo, ¿no? Una aseguraba que era suyo y la otra aseguraba que también era suyo. Entonces lo que hizo este juez, que además actuó de forma magnífica, fue decir, bueno, pues si es de las dos, no pasa nada, no hay ningún problema. Lo partimos por la mitad. Le damos una mitad a una y otra mitad a la otra. A una de las dos se le pareció una idea estupenda y fantástica y dijo, ¡ah, genial! Y la otra dijo, no, dáselo a ella. Estaba claro que la que dijo, no, dáselo a ella, era la real madre de este niño. Y esa es mi historia favorita del Antiguo Testamento. ¿Y la vuestra? Yo no voy a opinar porque a mí una de las cosas que me vuelve loco del Antiguo Testamento es cómo se diferencian claramente los 4 estilos de escritura dependiendo de en qué punto de la epopeya nos centremos. ¿Quieres que te lo cuente, Javier? Sí. Céntrame un poco, a ver si me resulta atractivo el tema. En los últimos años se ha centrado en que hay, digamos, escritura escrita por J, por E, por D y por S, pero esto es evidentemente bastante ambiguo. En la J hablaríamos de la escritura javista, evidentemente basada en Yahvé, que es un estilo más vívido, más antropomórfico, presenta a Dios casi como un personaje más. La elogista, basado de Elohim, que es el nombre hebreo de Dios, que se centra mucho más en los temas proféticos y en los sueños, y quizás sea la más interesante y la más ambigua y filosóficamente atractiva porque es la que habla de una posición ética y moral un poco más marcada, y siempre que un libro teológico habla de una posición, permite que el lector evidentemente se enfrente a la contraria. Luego está la corriente deuteronomista, que refleja las reformas religiosas de Judá en el siglo VII a.C., que es, yo creo que, de lo que bebe el cristianismo actual, y el que conocemos todos, y evidentemente la S de sacerdotal, que presenta una visión altamente estructurada y es la primera vez que se incluye en un escrito que la sumisión y la obediencia a Dios dará como premio la vida eterna. Y esos 4 estilos son muy claros y muy reconocibles en el Antiguo Testamento. Ya sé cuál es mi libro favorito de la Biblia. ¿El Éxodo es de la Biblia? El Éxodo es de la Biblia, claro. ¿Y el Éxodo es JSDM? ¿Qué es? Pues yo diría que es deuteronomista. Vale, no lo sé. Yo mi relación con la Biblia se basa en las lecturas de cuando íbamos al colegio y demás, teníamos la asignatura de religión, pero sobre todo mi relación con la Biblia es con las películas bíblicas que veía con mis abuelos en Semana Santa. Toma ya. No te has leído la Biblia, ¿verdad, Javier? Esta semana no. Hay semanas que sí. Ojo, la pero esta pasada sí, ¿eh? Hay semanas que no. Bueno, y hay un poco de controversia con el tema de la Biblia porque ¿en qué momento se separan el judaísmo y el cristianismo? Porque llevaban toda la historia, caminando juntos, ¿no? Desde que Israel era egipcio, luego... Israel tiene 40 años, ¿eh? ¿El qué? Israel tiene 70 años. Bueno, Israel, desde que estaba conquistado por los egipcios... Bueno, la actual ubicación de Israel. Sí, claro. Bueno, lleva durante muchos años, ¿vale? Todo el pueblo israelí, el pueblo judío, fue quien, aquí a donde pertenecían todos estos profetas, a donde pertenecía Moisés, que Moisés tuvo la grandísima suerte de ser el transmisor de los 10 mandamientos. Eso se lo sabéis. Si la Biblia contiene la palabra de Dios, no solo la palabra de los apóstoles de Dios, de sus ovejitas, sino si la Biblia contiene la palabra de Dios, es por Moisés. Porque Dios escribió en unas piedras los 10 mandamientos que se conservan hasta el día de hoy. Entonces... Dios, que era una zarza ardiente, tuvo la capacidad de en piedra grabar. Sí, porque Él lo puede hacer todo.
Entonces llegó, bueno, cuando bueno, todo el rato decían que iba a venir una persona a salvar a todo el pueblo. ¿Qué pasa? Que esa persona, cuando se acaba todo el Antiguo Testamento, esa persona todavía no ha llegado. No se terminaría en teoría la Biblia para todos los judíos porque la promesa no se ha cumplido. Pero años después, varios siglos después, de hecho, llega la figura de Jesús de Nazaret, el profeta, que dice que Él es el Hijo de Dios y que Él va a morir para salvarnos a todos. Entonces, esa parte solo se la creen los cristianos porque los judíos reniegan de esa parte. Es por eso, para los judíos la Biblia termina cuando terminan, a ver que revise mi esquema, cuando terminan los profetas menores, y la nuestra termina con las últimas cartas de los apóstoles, que por cierto, no me has preguntado cuál es mi favorito del Nuevo Testamento, pero también tengo Pues adelante. Juan. Obviamente. Si hay un profeta bueno en la Biblia. Estamos de acuerdo. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es del Génesis. Ese es el 1:1 del Génesis. Es la frase inicial que lo arranca todo. Bastante salvaje, ¿no? Prepotente incluso. Es poético, es poético. No, dudo que sea verdad, pero es poético. Un humano escribiendo que Dios empezó todo. Bueno, es la Biblia. La Biblia no se cuestiona. Se lo pasamos todo. Es que es lo que pasa, que la Biblia no se cuestiona. O sea, la Biblia realmente es el libro que responde a las preguntas existenciales. Pero ¿quién responde a las dudas que genera la Biblia? El cristianismo no. No. La Biblia responde a qué es la vida, qué es la muerte, por qué estamos aquí. Además, fue escrita por diferentes personas en diferentes siglos, en diferentes idiomas, lo cual es un ejercicio muy complicado de reunión de textos. Y de demagogia. De todo. Es un ejercicio complicado de todo. Siento si tenemos oyentes muy cristianos y muy fans de la Biblia, pero la realidad es que un compendio literario durante 4 o 6 siglos, que luego en el siglo III deciden unificar bajo el criterio de un papa... Damaso I. Quiero decir, huele todo a chufla. Huele a esto es lo que me interesa que digamos que dicen, que dijeron. Sobre todo porque ya no es lo que dicen los libros, sino lo que dicen aquellos libros que no se incluyeron en la Biblia. Efectivamente. Claro, y es que luego lo que ocurre es que esto se convierte en un tema tremendo porque te pones a investigar un poco y hay muchísima información que es tan relevante o más que la que sí que se incluye, que es completamente controversial a lo que pone en la Biblia, a lo que se supone que mucha gente tuvo en común. Uh-huh. Y dices, ostras, ¿y por qué esto no tiene que ser verdad y esto sí? ¿No? Entonces te pones a averiguar y realmente de dónde viene la Biblia, qué intereses tenía el Papa que juntó todos estos textos. Bueno, y de ahí pueden salir libros, como el libro de Aitor, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, pero lo que pasa es que yo me meto directamente con el primer Papa, que huyó. Fue el único de los discípulos de Jesús que huyó de Jerusalén. Algo tendría que esconder. Uh-huh. Ese tiparraco. Esa primera piedra. De Pedro. Esa primera piedra. Y además, una cosa súper chula es que la Biblia no fue escrita, como pensamos muchos, en una libreta. La Biblia, cuando la Biblia se escribió... Con libreta y boli, ¿no? No fue escrita con libreta y boli. Fue con una Stadler. Pero tampoco en piedras. Fue escrita en pergaminos y papiros. Uh-huh. Y mucha tradición oral también. Bueno, por supuesto, claro. Pero realmente, Mamen, la función de la Biblia, ¿por qué se creó? Es decir, ¿por qué se juntaron esa serie de textos? ¿Cuál era la función que pretendía la Iglesia Católica con ella? Yo tengo respuesta a eso, pero por favor... Yo te diría unificar. O sea, cuando tú dices algo es la Biblia, ¿qué quieres decir con eso? Algo que no se cuestiona... No, pero ese uso es cultural. Sí, en ese momento no sería tan cultural. Yo creo que sí. Yo creo que son como... Es la ley. La Biblia es la ley. Yo creo que aquí estamos hablando de algo absolutamente deuteronomista, sí, basado evidentemente en el temor a Dios, y lo que quería Damaso I efectivamente era unir, pero los temores. Claro. Esta es la norma por la cual no os vais a salvar, pecadores, impíos, sarracenos. Fijaos que en el Corán, por ejemplo, cuando se cuenta que Mahoma es el que ordena no comer cerdo. La realidad es que el cerdo se mataba, se despiezaba, no había forma de refrigerarlo y con las altas temperaturas del desierto la carne adquiere una bacteria y se coge una enfermedad llamada triquinosis
que en aquel momento era absolutamente mortal. Claro, ves y explícale a la gente en el siglo Con hambre. antes de Cristo, con hambre, que no, que hay una bacteria que se llama triquinosis, que tal. Solución, es No se pecado. come carne. Es pecado. Al igual que... No lo sabía esto yo, ¿eh? Ves y explícale a la gente que robar, matar, violar y tal es algo pues que atenta contra la dignidad de las personas. Solución, Es pecado. es pecado. Bajará la espada de Dios y el ángel de la muerte. Y te sacudirá por pecador, impío y redento sarraceno. Entonces, a mí me supone un Y libro también- o sea, una compilación muchas veces de libro de aventuras. Me encanta, pues, Sansón y Dalila y la cabeza de Juan el Bautista y todo ese A mí tipo de cabezas me gusta más la historia de Judith y Holofernes. Que es cuando ella lo decapita. Ah, bueno, claro. Es que me ha venido a la cabeza. Así Pero de cabezas. es un gran libro de aventuras, pero que lleno de enseñanzas para gente que las necesitaba en ese momento. Hoy en día es necesaria la Biblia. Necesaria, no bella, sigue siendo bella. ¿Creéis que es necesaria? Para las religiones sí, el ser humano es un animal puramente religioso y no hay nada más importante en la religión que la norma. Entonces al final es un libro de normas, disfrazado del libro de aventuras, de epopeyas, de todo lo que tú quieras. Pero Libro al de final fantasía. Es un libro de Y fantasía. un libro de historia también, ¿no? Porque recopila lo que ha llevado al ser humano durante casi toda su historia, bueno, a moverse. Si yo os hablo, por ejemplo, de que Moby Dick tiene inspiración bíblica, no os va a sorprender. Un Leviatán. Es un leviatán, pero es que además Ahab es el rey proscrito, es uno de los reyes Claro, proscritos claro. de Israel, rey impío, pero es que 100 años de soledad, la hablábamos en el último programa de Gabriel García Márquez, desgraciadamente, y también tiene inspiración bíblica. 100 años de soledad tiene inspiración bíblica. Cuéntame eso, por No, favor. no. Yo no voy a volver a hablar de Gabriel García Márquez ni aunque me detengan. No, ahora estamos en la Biblia. Los hermanos Karamazov, por ejemplo, es otro libro que tiene inspiraciones bíblicas y evidentemente el proceso de Frank Kafka, que es el clásico que yo quería. Pero, Revisad en el grupo de WhatsApp. Yo quería el clásico. pero bueno, el proceso de con 66 libros, con 66 historias diferentes y tal, ¿qué no tiene inspiración bíblica entonces? casi nada en la vida. O casi todo en la vida. Bueno, es que has preguntado qué no tiene. Es verdad. ¿Qué tiene inspiración? Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, ¿Algo más? ayer encontré un meme buenísimo que tengo que compartir aquí. Me da entre vergüenza ajena y aparecía un chico con una túnica y tenía en la mano un mensaje que era, salía, bueno, paseaba a Jesús con los apóstoles, etc. Y salía él como si fuera una pancarta en la mano. Ajá. Y ponía, ¿la Biblia 2 para cuándo? La Biblia 2, la segunda parte de la Biblia. ¿Que sería a partir de cuándo? No, a partir del 100, ¿no? Bueno, Sí. que a mí la Biblia 2 no me hace ninguna falta. A mí sí. A mí no. Pues a mí ¿Cuántas veces te la has leído? Partiendo de la base de que he dado clases de esto mucho tiempo, imagínate. Yo te confieso, las tengo contadas, 16. Y no me hace falta ninguna más. Hombre, no, claro, ya, normal. Normal, claro. Claro, eso roza el masoquismo. Leerse 16 veces la Biblia. Podríamos hablar durante más rato de la Biblia, pero el tiempo corre y Javier nos tiene que contar cosas. ¿De qué vienes a hablarnos hoy, Javier? Pues mira, vengo a hablar de... estamos en plena temporada de ferias, festivales y demás, y he estado en algunos, he tenido la oportunidad de charlar con mucha gente y demás. Y en esas mesas redondas en las que participas, siempre hay una pregunta obligada que es: cuéntanos tu librillo, cuéntanos tu estilo a la hora de escribir. Cuéntanoslo. No, me sorprende mucho cuando la mayor parte de la gente que responde, a lo mejor en las mesas redondas que yo he visto o he participado, eran de 3, 4 personas que escriben, me sorprende mucho cuando ese librillo es un librillo que roza lo romántico.
Es un librillo que roza tengo una idea, tengo una premisa, a partir de ahí me siento y me inspiro, y el día que no estoy inspirado no me sale, y entonces me van hablando los personajes y toman el control de mi obra, y entonces me sorprende mucho eso. Lo admiro, yo no tengo esa capacidad, pero el otro día me preguntaron por mi librillo, y entonces voy a hacer un poco de proselitismo y voy a contar cuál es mi librillo, si me lo permitís. Adelante. ¿Sí? Sorpréndenos. Venga. A un librillo tenemos entre el público personas que escriben y personas que están relacionadas con el mundo editorial. A un librillo y a un tiempo de escritura le ayuda bastante un plazo de entrega. Le ayuda bastante para saber cuándo está escrito, cuándo está terminado. A mí me ayuda bastante el conocer qué es lo que voy a contar, desde el principio hasta el final, no solo una premisa. Conozco a grandes creadores de premisas, pero la premisa por sí misma no sostiene una historia. La premisa en la página 50 se ha terminado. Tiene que haber un desarrollo, un nudo, donde ocurran cosas interesantes respecto a los personajes, respecto a su destino, y los prepare para el clímax final. Por lo tanto, yo lo que hago es redactarme toda la historia en 10 páginas, máximo. Como si se la estuviera contando a mi hijo, a cualquier amiga, a cualquier amigo. Con esa historia lo divido en capítulos. Lo divido en capítulos teniendo claro cuál es el leitmotiv y la conclusión que tiene que haber en cada capítulo. Cuál es la información clave que tiene que sacar la persona lectora en cada capítulo. ¿Ya metes ahí los cliffhangers o eso todavía no? No necesariamente, no necesariamente. ¿Qué es un cliffhanger, por favor? Lo que te hace querer seguir. Bueno, un cliffhanger, alguien en una de sus series favoritas, al protagonista le han apuntado con una pistola, se ha vuelto la pantalla negra, ha sonado un disparo y han salido las letras de final del capítulo. Eso es un cliffhanger. Te anima a continuar, en este caso viendo la serie, queriendo saber qué ha pasado. Dividir la historia por capítulos sabiendo cuál es el leitmotiv, la conclusión que tiene que haber en cada capítulo. Siempre tiene que haber una conclusión. Cada capítulo tiene que servir para algo. Cuando te pones a escribir, ya tienes la historia dividida en capítulos. Yo, por ejemplo, después de haber escrito, ya sé que un capítulo, yo escribo capítulos de 10 páginas, de 3.000 palabras. Yo ya sé que un capítulo me cuesta 5 horas de escribir. 5 horas. Me leo 2 capítulos anteriores, coges el tono, el estilo, la voz narrativa, coges la ficha del capítulo para saber qué es lo que tiene que pasar, dónde lo vas a ubicar, dónde lo vas a situar. ¿Va a arrancar con una conversación o va a arrancar con una descripción? Vas variando a lo largo de los capítulos y yo sé que escribirlo, repasarlo y demás son 5 horas. Por lo tanto, si mi libro tiene 60 capítulos, necesito 5 horas en sesiones para completar esas 60 sesiones de 5 horas. Yo lo que me pasa es que cuando tengo una historia en la cabeza la tengo que vomitar, la tengo que sacar porque me molesta en la cabeza, me molesta tanto que no me permite dormir, que no me permite centrarme en otra cosa. Cuando estoy escribiendo, estás metido en otro siglo, te suena el teléfono y es tu gestor para hablarte del IVA de una factura, entonces te saca del siglo en el que estás, te devuelve al 21, luego volver a entrar es muy complicado. Entonces yo ya sé cuántas sesiones de 5 horas necesito y cojo mi Google Calendar o mi Calendar y me marco las 60 sesiones cuándo van a ser. Ya sé que es TOC, ya sé que es muy TOC. Sí, te iba a acusar de un poquito enfermito. Ya sé que es muy TOC, sí. Pero necesito organizármelo de ese modo para saber cuánto tiempo va a ser mi vida insana. Cuánto tiempo voy a estar durmiendo mal, cuánto tiempo voy a estar sin atender bien a mis hijos y ese tipo de cosas. No pasan hambre, ¿verdad? O sea, aunque no los atiendas bien, en la nevera hay comida, o sea, se pueden apañar. Sí, pueden ir ellos a comprar incluso. Pueden ir ellos a comprar. Es por llamar a servicios sociales o lo que sea. No, que no venga nadie a casa. Vale. Que no venga nadie a casa. Y menos cuando estás escribiendo. No, entonces, para mí es muy importante marcarme y calendarizarme la escritura de un libro. Porque yo no puedo estar todo el año escribiendo. Yo tengo que encontrar un periodo de tiempo del año en el que me baje un poco el trabajo, en el que tenga un poco más de tiempo libre, en el que me sienta no inspirado, porque al final es un oficio que la inspiración tampoco lleva a ningún sitio. Y
buscar esa época del año en la que yo pueda dedicarle esas sesiones de escritura. Evidentemente no las cumplo. Nos alivias a todos un poco. Estás mirándote la gente como diciendo, Javier, pensábamos que eras un tipo decente y no un maniático. Evidentemente no las cumplo. Me voy un 15%. Madre que lo parió. Madre mía. Me voy un 15%. Es decir, si yo... mi última novela, La última mirada de Goya, tiene 60 capítulos. Son 60 sesiones de 5 horas el primer borrador. Esas 60 sesiones de 5 horas estaban programadas en 4 meses. No pudieron ser 4 meses, fueron 5 meses. Pero necesito tenerlo claro porque sé que en ese momento de mi vida es algo que es muy importante, que ocupa mi tiempo, que tengo que organizarme para poder llegar a terminar el manuscrito y poder recuperar mi vida. ¿Te las marcas en Google Calendar un día a las 11 de la noche y otro día a las 6 de la mañana? Sí, es decir, como mi vida continúa, como yo no me dedico únicamente a escribir, hay veces que tengo clases, que por la mañana o por la tarde tengo algún trabajo, etcétera, y entonces me marco las sesiones dependiendo de la agenda que tenga. Y hay días que escribo de 10 a 3 de la mañana y otros días que escribo de 5 de la mañana a 10, dependiendo del día. Pero no hay semana que no haga al menos 4 sesiones. Cuando estás escribiendo, claro. Cuando estoy escribiendo, evidentemente. Luego acabas... Disculpa, ¿te marcas las sesiones de investigación? No. Como digo, qué buena pregunta. Como digo, el tener una fecha de entrega ayuda bastante. Con lo que, si sabes aproximadamente cuánto tiempo te va a costar el manuscrito, sabes aproximadamente cuánto tiempo tienes de documentación. Y esa documentación es muy agradecida, porque estás leyendo un libro para documentarte y puedes leerlo en cualquier lugar. Puedes leerlo en el metro, puedes leerlo en el avión, en el tren. Entonces, no, eso no me lo marco. Me marco un tiempo de documentación. También es cierto que te puede ocurrir el síndrome de Miguel Ángel, que nunca está terminado, nunca te has acabado de documentar. Siempre hay un libro más que leer, una película más que ver o un lugar más donde seguir investigando. Tiene que llegar un momento en el que hay que parar para ponerse a escribir. Y escribes y a lo mejor sigues documentándote sobre algún detalle menor. Pero yo sí que me marco esa rutina, para acabar una novela, el primer manuscrito, vomitarlo, sacarlo de mi cabeza porque me está molestando en el menor tiempo posible. Una de las ventajas que tiene ser yo es que tengo 2 escritores de reconocido prestigio. ¿Ese es tu método, Mamen? Casi. Un 15%, ¿verdad? Yo me salgo un 100%. Pero también la historia, las escaletas... Es que a mí los personajes me hablan. Ya estamos con la... Pero eso es parapsicológico, ¿no? No, es broma. Es broma. No me hablan, pero... No me hablan, pero acaban viviendo un poquito. O sea, yo los tengo que crear, darles forma, vida, cualidades, defectos. Claro. Pero luego sí que funcionan. Como pasa tanto tiempo porque no tengo esta escaleta, pues van teniendo taras, cosas, particularidades, y eso lo hacen ellos solos. Yo no lo hago, te lo prometo. No lo veo. No lo veo. ¿Cómo lo ha... De verdad. Sí. Yo no. ¿Cómo Rey tomó el control? El rey tomó el control y lo sigue tomando. Me dicen cosas de ella que yo no sé. Es increíble. Bueno, al que tampoco vais a ver es al protagonista de nuestra entrevista. Si queréis escuchar la entrevista con Rodrigo Cortés, tenéis que escuchar el programa cuando se emita en las plataformas, porque no ha podido venir. Tenemos una entrevista magnífica que casi me da un infarto después, pero eso ya lo Nos dio un microinfarto. ¿Micro por el micro? O Sí, por el micro. Sí, por el micro. exactamente. Efectivamente, por el micro. Pero el domingo, o cuando escuchéis esto, estará a vuestra disposición en la edición del podcast, que como siempre nos ayuda a hacer la gente magnífica de Plaza Podcast. No es peloteo, es que de verdad son muy buenas personas todas y se duchan todos los días. Si quieres estar al tanto de lo que pasa en tu entorno, te invitamos a escuchar Plaza al Día. Es el daily de Plaza en el que cada día analizamos en profundidad un tema de actualidad. Podrás escuchar las voces de los periodistas de Plaza y de los expertos que nos ayudan a descifrar nuestro presente. Plaza al Día. Lo puedes escuchar en Plaza Podcast, en todos los diarios de Ediciones Plaza y en las principales plataformas de audio.
Lo primero que le preguntamos a los autores que nos visitan es qué nos encontramos en su libro. ¿Qué nos encontramos en Cuentos Telúricos, Rodrigo? Nos encontramos todo y a la vez no todo puede suceder, porque se subvierten las leyes del mundo, incluidas las de la física, en una colección de cuentos de muy diferentes sabores. Los hay agridulces, los hay picantes, pero a los que une como nexo precisamente la energía telúrica, esa fuerza que surge del centro de la Tierra con leyes anteriores al hombre y que afectan a los habitantes de un lugar aunque ellos no lo sepan. Así que podemos decir que es una colección de cuentos casi fantásticos o mágicos por muy poco o realistas a duras penas. O irreales incluso. Incluso irreales. Luis Mateo Díez inventó el término de irrealismo que me encantaría robarle. Rodrigo, ¿por qué en estos momentos de la literatura hay una preferencia en cuanto a narrativa, por la novela y no por el cuento, el relato, cuando había una larga tradición de cuento y relato en la literatura hispanoamericana? Lo desconozco, también sucede en la literatura anglosajona. De hecho, el relato siempre ha estado muy prestigiado. Pensemos en Salinger tratando de publicar en New Yorker o en Collider o en el Saturday Evening Post los cuentos de Chekhov, de Kafka, de Cheever. Es casi la forma natural de narración, en cierto sentido, desde que alguien empezó a contar historias en torno a un fuego, o incluso los niños en verano nos asustábamos unos a otros tratando de contar la historia de la ermita local de turno con los monjes enterrados en no sé qué lugar secreto. Pero no creo que haya una pelea, simplemente últimamente, y vamos a tratar de hackear el sistema, se venden menos. ¿Quién sabe por qué? Tal vez por lo mismo que triunfan más las trilogías o las pentalogías, porque la gente quiere, como cuando ve una serie, apegarse a un personaje, cogerle cariño y vivir 112.000 aventuras sin abandonarlos. Pero un libro de cuentos te propone 1000 universos distintos que te toca rearrancar cada 20 páginas. Cuando uno lee Cuentos Telúricos descubre efectivamente que tú intentas hackear al propio lector haciendo restart en cada cuento. ¿Cómo se consigue eso desde la página en blanco? Paradójicamente desde la claridad. Hay autores, incluso autores muy apreciables, a los que respeto mucho y con los que disfruto mucho, que hacen que sus primeras páginas sean casi brumas, en las que aún no sabes muy bien qué está sucediendo. En cierta medida pasa eso con cada obra. Cuando empezamos a leer una novela y se nos habla de Paul y de Mike, pues aún no sabemos quién es Paul y Mike, y tardamos un rato en que no sean voces flotando en la nada, y poco a poco los contornos empiezan a hacerse más y más concretos. En un cuento, en una antología de cuentos, pasa eso todo el rato. Así que tienes que ser muy claro, sin que parezca que lo eres, desde el primer instante, ubicando muy bien al lector, con una claridad que no lo parezca, porque de hecho un cuento a lo mejor empieza hablando de los tipos de brisas que hay, u otro describiendo a dos jubilados que después resulta que están destinados a hacer casi milagros. Pero tratas de solidificar ese mundo muy pronto, tratas de generar imágenes muy claras que permitan que el espectador vaya conformando un mundo y un contexto sobre el que después ir colgando los demás elementos de la narración. Te empeñas efectivamente en situar para luego volar los puentes. Eso es. Porque efectivamente no hay quien te coja. Cada cuento es diferente, cada cuento tiene su propia poesía. ¿Cómo distingues tu voz en cada cuento? ¿Cómo no te vuelves loco, básicamente? Simplemente no pienso en ello. Es más, pienso lo menos posible en general. Muchas veces me siento ante un cuento sin saber qué voy a hacer. A veces escribo una frase que me lleva a otra, que me lleva a otra. Después de 3 frases ya tengo una dirección y ya empieza a modelarse una energía. Y empiezo a jugar con ella. Y pienso, creo que ya sé a dónde voy. Y me pongo trampas. Me pongo trampas a mí mismo. A veces me siento cómodo después de 3 párrafos y fuerzo un giro contraintuitivo para ver si sobrevivo. Y eso hace que el lector después no pueda adelantarse a la novela. Y hay otra parte que haces desde la propia música. Cuando trabajas después en las revisiones, en las reescrituras, el trabajo de la pura sintaxis, por inextricable que pueda parecer, por complejo que sea, por larga que pueda parecer una subordinada, tienes que aclararla, tienes que conseguir que el flujo sea imparable y que esa sintaxis para el lector sea inevitable, para que llegue al punto final del cuento y se sienta abandonado en una cuneta sin saber muy bien cómo ha llegado allí.
Ahora estás con cuentos telúricos, antes con Los años extraordinarios. Yo entiendo que cada lector hace el libro suyo una vez lo está leyendo, una vez está con él o lo ha terminado. En Los años extraordinarios seguimos a Jaime Fanjul a lo largo de su trayectoria vital, pero desde mi punto de vista como lector también eran como pequeñas aventuras que le iban sucediendo a lo largo de su periplo vital, en los distintos... Eran como pequeños cuentos, yo lo interpretaba también como pequeños cuentos de sus... ¿Cuentos telúricos bebe un poco de Los años extraordinarios también? Simplemente los he escrito yo. Evidentemente. Entonces beben de lo que sea que beba yo. Y tu mirada, tu forma de conformar la realidad, tu forma de volcarla, tu forma de verterla, se va a filtrar en lo que hagas, incluso aunque sea muy diferente entre sí. Todos los cuentos son muy diferentes entre sí, se parecen muy poco. Y a la vez hay una voz reconocible, igual que tú puedes ver una película de mafia de Scorsese o puedes ver Silencio, y hay una voz reconocible, aunque sean muy distintas. Así que, idealmente, yo no me pareceré nunca a ninguno de mis personajes, pero también idealmente me pareceré a los libros. ¿Cómo encuentras esa voz tan parecida? Entiendo que es la tuya, evidentemente, pero ¿cómo consigues disociar esa voz de lo que nos ofreces en la literatura a lo que nos ofreces componiendo o que nos ofreces montando tus películas? Porque son voces que parecen de gargantas distintas. Porque son lenguajes muy distintos que amo, pero que no confundo. El lenguaje del cine es concreto, es económico, cualquier cosa que se siembre es para ser recogida en algún instante. El personaje se define a través de sus acciones, a través de aquello que hace y no a través de aquello que piensa. Se enuncia en presente continuo. En cambio, la literatura es el terreno de la evocación, de la resonancia, incluso de la sensorialidad del lenguaje. No es tan importante la trama como qué hace con ella el personaje, cómo la digiere, cómo la procesa. Y eso conforma mundos distintos, vertebrados de formas distintas, pero a la vez hay una vibración que es subterránea, como las fuerzas telúricas precisamente, y que sí es reconocible. Tú escribes cine, escribes novelas, escribes relatos. El cine, desde el punto de vista del espectador, yo cuando me siento delante de una pantalla estoy viendo acción y diálogo. Lo que me aporta como lector una novela son los monólogos interiores, esas emociones y qué hace el personaje con ellas y demás. Pero resulta que ahora estoy viendo una vertiente de novela que quiere parecerse más al cine que a esos y no incluir esos monólogos interiores, esos pensamientos. No juzgo esa novela, pero no confío mucho en ella. Es esa novela que se llama narrativa, que es una manera de decir que muy a menudo son falsos guiones espolvoreados de adjetivos. Y son libros que se escriben casi de rodillas rogando a un productor que los adapte cuanto antes al cine o que haga una serie con ellos. Está bien, y algunas de hecho tienen verdadera calidad o resultan apasionantes en un viaje largo en avión, por ejemplo. Pero la literatura, eso que llamamos literatura, que por otro lado es una palabra que podría significar lo que quisiéramos, pero en fin, creo que nos estamos entendiendo, no se vierte fácilmente al cine. Si pensamos en un gran director de cine como Hitchcock, que ha llevado su disciplina a sus límites, nunca se nutría de literatura pura, sino más bien de literatura fungible, de kiosco, con premisas poderosas que él podía convertir en verdadero cine. Pero llevar el Ulises de Joyce o a Tolstoy al cine, o llevar Crimen y Castigo, tú puedes llevar la trama de Crimen y Castigo, pero en el cine resulta más bien banal. Esa tortura interior y esa psicología retorcida no se expresa demasiado bien a través de la acción. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que leyéndote, escuchándote, no los libros sino las entrevistas, siempre acabas transmitiendo que somos lo que comemos. Es una verdad inmutable, es un hecho, pero ¿qué carajo has comido? De todo, soy omnívoro, no tengo problemas de tolerancia a ningún alimento, soy tolerante en general, soy tirando a comprensivo, respeto todos los alimentos por igual, y al final uno se nutre de lo que ha leído, se nutre de las películas que ha visto, y eso significa las obras maestras y las sobremesas con Tarzán o con los hermanos Marx o con las películas de aventuras de Rolf Flynn y las de, qué sé yo, Luis de Funes, las cosas que te gustan, las que no te gustan, la gente a la que has conocido, un camarero que ha dicho algo y que te ha hecho pensar que habría sido más gracioso si hubiera añadido no sé qué. En fin, somos simplemente lo que comemos, y no es tan fácil encontrar nuestras influencias ni siquiera en las obras literarias o cinematográficas que hemos
fagocitado o incluso a veces robado, sino simplemente en todo lo que hemos creído comprender o que hemos quintaesenciado de la propia vida. Me has mencionado algunos ejemplos, te voy a pedir que concretes, es una pregunta banal, lo sé, pero a nuestros oyentes les interesa mucho. Si tuvieras que elegir 4 libros que te han ayudado a escribir cuentos telúricos. Quién sabe, porque me pueden haber ayudado también los malos, porque te proporcionan maravillosos ejemplos sobre lo que no debe hacerse. Pero en fin, sin pensar mucho, vamos a pensar en El mar, por ejemplo, de Iris Murdoch. Vamos a pensar en Kafka, a quien empecé a leer con 11 años, de forma sorprendentemente natural, porque los leía en blanco y negro como si fueran relatos de Poe y casi los confundía. Para mí eran el mismo deporte. Vamos a pensar en Stephen King, por ejemplo, a quien devoré en mi adolescencia desde que lo descubrí con Cementerio de Animales. Y pensemos en Cavafis, para ponernos pedantes y dar un salto. Rodrigo, al cuento, a la fábula, al menos desde pequeños, lo hemos asociado a una moraleja. Pero en cuentos telúricos no encontramos esa moraleja. Es una cuestión de carácter. Me cuesta enunciar cualquier cosa que podría labrarse en mármol, por ejemplo, y huyo de las reconvenciones o de las lecciones, y no quiero que me las den. Como lector, como espectador, como ciudadano incluso, no quiero que me den lecciones, quiero que me den puntos, pero que me dejen sumarlos y que me hagan preguntas, pero idealmente que no me den demasiadas respuestas, y desde luego que no me lancen un universo cerrado y unívoco del que uno no pueda escapar. Así que tal vez por eso, si bien el libro efectivamente está lleno de de fábulas, no hay una sola moraleja, porque el libro no tiene una sola lección que dar. Escuchándote, los que te seguimos desde hace tiempo, pero nunca es así. O sea, contigo nunca hay una moraleja, nunca hay un propósito ulterior. Parece una actitud de desmayo. ¿Es un personaje? No. Al contrario de lo que sugieres, es una actitud despierta que trata de ser... Vamos a ver, no soy ejemplar en ningún sentido, para empezar. Como ves, ya estoy huyendo. No es ejemplar para empezar en ningún sentido, no soy ejemplar en ningún sentido. Pero trato de adoptar una postura neutra ante las cosas y prudente en términos neutros y literales. Porque cada vez que crees saber algo, recibes una nueva pieza de información que cambia la interpretación de lo que creías saber. Y luego descubres un nuevo ángulo sobre esa realidad y cambias tus pretendidas certezas. Y eso hace que poco a poco vayas abandonándolas. Esto no tiene nada que ver con el relativismo. Tiene que ver con, bueno, esa persona parece maja, tiene pinta de ser maja, su comportamiento es el de una persona maja, probablemente sea maja, pero vamos a darnos un tiempo a ver si es majo. En otras ocasiones que he tenido la oportunidad de escucharte y a otras personas relacionadas con el mundo del cine, mi sensación es que un rodaje debe ser algo pues muy milimetrado, muy mapeado, con los días de grabación y las horas y el sol que se va y nos queda. En la literatura lo sientes completamente al revés, es decir, sientes una libertad que no encuentras en otros campos, una libertad no creativa, porque el cine también tienes una libertad creativa, pero a la hora de ejecutar... La libertad no se parece mucho a lo que creemos que es, porque viene asociada a la responsabilidad. Ser libre significa hacerte cargo de las consecuencias de aquello que haces y estar dispuesto a hacerte cargo. Todas las disciplinas permiten libertad, solo que algunas son más caras que otras. La libertad en el cine es mucho más cara y te dejas muchos más pelos en la gatera. Pero esa libertad creativa y racional la puedes usar en la escritura, por ejemplo, o la puedes usar en el set trabajando con un actor, abierto a según qué cosas, manteniendo la antena bien estirada y proponiendo intuitivamente cosas o instrucciones que no tenías previstas. Pero efectivamente todo dentro de un calendario estricto, te queda media hora y abandonas el lugar, 7 minutos de sol, etcétera. La lucha contra el reloj es constante y vives en una agonía eterna. Y eso no sucede en la escritura, claro. En la escritura te puedes perder, apagar el mundo y rezar con que en algún momento las cosas se solidificaran. Perdón. Y esa sensación de que esa escritura, que es un trabajo solitario, y que luego llega a los lectores y es una especie, no sé si lo consideras una alegría o un alivio de trabajo bien hecho o un...
es principalmente alivio. Es alivio. Principalmente alivio. Porque luego viene la alegría, pero primero es el alivio. Escribes con orejeras, claro, en un mundo que no existe, que se apaga. Y un día lo lanzas al mundo y vas a la facultad por las notas. Entonces te pones frente al corcho y ahí cabe el 3 y cabe el 9. Claro. Y todos recordamos esa sensación. Cuando hemos hecho según qué exámenes, en carreras de mentira, por supuesto, los que sean ingenieros tendrán otra sensación. Es economista, ¿eh? Bien. O sea, él es de los serios. Pero los que hemos hecho carreras de mentira, hemos ido a por las notas y si te ponen un 3 dirías, me han visto el cartón. Claro. Y si te ponen el 9 dices, oye, es que, oye. ¿Cuánto he trabajado? Entonces cuando la brujería funciona, cuando todo eso que tú has hecho y has echado en el calderón genera los efectos que pensabas y recibes el feedback de los lectores, lo primero que sientes es alivio y después sonríes. Hablamos del alivio de acabar, pero una de las cosas que más parece preocuparte escuchándote es encontrar esa coherencia musical del párrafo 1 al párrafo 16. ¿Cómo se trabaja eso? Y la pregunta es todavía menos sutil. ¿Cómo decides que esa música es correcta? ¿Te basas en tu esto me suena bien? ¿O el trabajo que escribir efectivamente solitario entra a tu editor? ¿Cómo conseguís que esa musicalidad sea tu voz y que caramba sea siempre coherente? Tienes que tener musicalidad, tienes que tener buen oído, eso para empezar. Y por otro lado, que tú no sepas lo que vas a hacer no significa que no sepas lo que estás haciendo. Como si eres un pintor frente a un lienzo en blanco. Tal vez empieces con un brochazo al azar, pero tú ves lo que estás haciendo. Y cuando estás escribiendo tienes un instinto narrador que va reequilibrando las cosas. Y luego cuando llegas a esa revisión y todo funciona, es cuando trabajas esa música en la que cuando sientes que el jersey de lana se te engancha en un clavo, rebajas ese clavo, esa cabeza. Y cuando vuelves a escribir, ves que se engancha en menos sitios. Y vuelves a reescribir y vas limando y limando hasta que ya no te enganchas. Podrías estar toda la vida así, pero si después de 18 veces ya no se engancha el clavo, llega un momento que dices, esto está, podría estar haciéndolo 3 veces más. Y hay otra cosa que te salva, que es la publicación. Así que una vez que publicas, no vuelves a leer nunca más lo que has hecho. Y te salva tener un deadline de entrega también, ¿no? Y... El deadline es muy bueno sobre todo para la inspiración. Claro, funciona muy bien. Rodrigo, me pongo en tu piel el hecho de que en un determinado momento de tu carrera, en este caso como cineasta, el poder colaborar con alguien como Martin Scorsese. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Es inexplicable y por lo tanto no lo voy a explicar, porque no solamente es la figura más importante viva en el mundo del cine, sino que su magisterio literal, como maestro cinematográfico y como profesor, como conocedor de una disciplina que además preserva, conserva y divulga, no tiene una dimensión casi inmensurable. Pero además es la razón personal por la que me dedico al cine. Claro. Y es mi maestro en la distancia, si bien él no tenía ni idea de esto, por su actitud, para empezar, y por su forma de abordar no solo la narración, sino su relación con la industria. Así que la vida te genere nuevamente esta brujería en la que se cierra el círculo por el que un niño de 13 años ve El color del dinero en un cine de Salamanca y finalmente acaba teniéndolo como productor ejecutivo, es inexplicable y por lo tanto no pienso cuestionarla y la voy a aceptar deportivamente. De Eddie Feldman a Escape, ¿no? Eso es, justo así. La última, Rodrigo. Si tuvieras que recomendar 3 libros raros, que tú consideres raros, ahora mismo, que serían seguramente diferentes a los que recomendaras mañana y a los que hubieras recomendado esta mañana, ¿cuáles serían? No sé si raros. De repente me viene a la cabeza La torre de ébano, por ejemplo, de John Fowles, que es un autor menos conocido ahora. Ya no se lee. Ya no se lee a John Fowles y él tuvo enorme predicamento además y gran prestigio y respeto. Pero en fin, cualquier obra, el sueño de El príncipe negro, por ejemplo, de Iris Murdoch, ya que antes dije El mar, que es una novela absolutamente inclasificable. Y por reincidir en Kafka, pensemos en El castillo. Siempre hablamos del proceso, por razones naturales, de la metamorfosis. Mencionemos El castillo. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a vosotros. Gracias, Rodrigo, ha sido un placer. La última fila de la sala de cine es el lugar desde el que mejor se ve lo ancho y largo de la gran pantalla. La última fila también es el lugar desde el que te puedes fijar en el público y en todo lo que ocurre en la sala.
Cada semana Álvaro de Vis y Clara Gorría nos sentamos en última fila para hablar del mejor cine de cartelera con sus protagonistas. Y pensar en el pasado, el presente y sobre todo el futuro del cine. Todos los viernes en Plaza Podcast, en tu plataforma favorita, te guardamos una butaca en última fila. La última fila de la sala de cine es el lugar desde el que mejor se ve lo ancho y largo de la gran pantalla. La última fila también es el lugar desde el que te puedes fijar en el público y en todo lo que ocurre en la sala. Cada semana Álvaro de Vis y Clara Gorría nos sentamos en última fila para hablar del mejor cine de cartelera con sus protagonistas. Y pensar en el pasado, el presente y sobre todo el futuro del cine. Todos los viernes en Plaza Podcast, en tu plataforma favorita, te guardamos una butaca en última fila. Y vamos con la reseña que Mamen nos ha tenido en ascuas todo este rato. A ver. Mamen, lamenté muchísimo, ahora después de haber escuchado la entrevista a Rodrigo Cortés, que ese día no nos pudieras acompañar. Ya, yo Estás también. con compromisos profesionales, pero lamenté muchísimo porque creo que lo habrías disfrutado. Seguro. Y él también, porque una librera Sí. tiene un punto de vista que a él le hubiera hecho bien venir, escucharlo. Yo sé que Rodrigo y yo nos encontraremos en el camino y que no queda mucho. No queda mucho, queda menos de lo que os pensáis, ya os contaré. Sí. Además del tipo de la entrevista, luego pudimos charlar un buen rato con él y estar charlando sobre otro tipo de cosas. Y... ¿Le preguntaste por el suavizante? Oye, por eso no. Qué pelazo tiene. Qué pelazo, ¿eh? Sí, pero está ajado, ¿eh? Sí. Sí, está ajado. Pero que no, a ver. Pues no nos gusta Esto el lo va a escuchar Rodrigo Cortés. Da lo mismo, con la confianza creada, se lo puedo decir. Es un tipo guapísimo, pero es verdad que está ajado. Cuando estás entrevistando a alguien y fuera de micro te cuenta cosas de Martin Scorsese, Es que te hace Flipas. muy chiquitito, Flipas. y te hace muy humilde. Bueno. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hoy venimos a hablar de un libro que he elegido especialmente para esta estación, especialmente para este momento vital, porque sabéis que Mercurio está en... No, o sea, la Biblia, Mercurio... A ver. Mercurio creo que está en Tauro, pero eso no nos Eres como una... Yo me voy, Pero tú yo eres me voy. Mamen, ¿tú eres una creyente global o como... Yo me creo todo y nada a la vez. Mercurio está en Tauro, os juro por Dios, que es una frase que yo no pensaba que alguien iba a pronunciar en este podcast sesudo de literatura. ¿No había salido hace poco un nuevo signo zodiacal? Ofiuco. 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 Ay, madre mía. Bueno, entonces está la energía creativa en mucho movimiento. Y yo decía, tengo que traer algo diferente. Entonces me puse a repasar los libros que me gustaban sobre la creatividad, que ya lo sabéis gordo todos. de Petete. No, ya os lo sabéis todos. Y decidí que iba a traer este libro, que voy a empezar leyendo esto. Ajá. Vivir como un artista es un modo de estar en el mundo, una manera de percibir, la práctica de prestar atención. Consiste en afinar la sensibilidad para sintonizar con las notas más sutiles. Buscar lo que nos atrae y lo que nos produce rechazo. Percibir qué tonos emocionales surgen y a dónde nos conducen. Sintonizando decisión tras decisión, tu vida entera se convierte en una forma de autoexpresión. Tú eres un ser creativo que existe en un universo creativo, una obra de arte única. Qué bonito, ¿no? Sí, pero apesta a autoayuda Muy desde bien. Chelva. Yo cuando... Sí. Es que es autoayuda, no lo voy a negar, claro. Fíjate. Lo que crees, creas y todo Por eso, favor, sí. estoy hablando. Tengo un ojo clínico para la basura. Esto no es basura. Cuando yo recibí este libro, cuando lo tuve en la mano por primera vez, al tratarse de Rick Rubin, que por si no lo conocéis es un legendario productor musical que ha trabajado con Red Hot Chili Peppers, que ha ganado varios Grammys, que ha trabajado en la producción de un disco de Adele, o sea, es lo más de lo más. Yo pensaba que esto iba a estar enfocado a músicos y por eso lo dejé ahí estar un poquito. Sin embargo, quien me conoce mucho y de más tiempo sabe que yo soy muy fan de los libros que me despiertan inspiración, que me pongo las frases en las tazas para desayunar por la mañana. Estos libros son El camino de la escritura, El camino del artista, que ahora se ha derivado en El camino de la escritura, El poder de Julia Cameron, El poder de ser vulnerable de Brené Brown, El roba como un artista de Austin Kleon y todos estos libros, ¿no? Y me encontré algo muy similar, pero
¿qué le vi a este libro que lo hizo tan especial? Todo el mundo sabe qué libro es este porque tiene un ojo en la portada. Todo el mundo sabe, menos los que nos están oyendo, que todavía no hemos dicho cómo se llama. No, es que ni lo vamos a decir todavía. Vale. Bueno, ahora ya muchos sabrán qué libro es. Ahora sí. Todo el mundo sabe que el libro que tiene un ojo en la portada es un libro que reconocemos. Y hasta que no te lees el libro no entiendes la portada, que a mí me parece brutal. Es un libro que a mí me ha enseñado, lo he leído muy poco a poco, lo he ido cogiendo conforme lo necesitaba, me ha enseñado a enfocar. Y creo que la vida es que da absolutamente igual lo que tengas a tu alrededor, lo que te pase, lo que te cuenten. Si tú no sabes enfocar, nunca vas a ser un buen creativo. O sea, tienes que aprender, o sea, no se trata de aprender a ver, aprender a mirar dentro, no, se trata de aprender a enfocar. Pero eso no es tan fácil como No. tienes que ser un profesional de lo que hagas. Bueno, y además alguien creativo estamos hablando de creatividad. tiende a ser disperso, con lo que enfocar y la dispersión... Muy bien, Tú no eres disperso, tú eres absolutamente disciplinado. Te vas un 15% de tus sesiones de escrituras planteadas en tu calendar. ¿Qué ahora qué hacemos? No, pero soy disperso cuando estoy creando. A lo mejor en ese momento estoy ejecutando. Estás siendo profesional. Soy disperso cuando estoy creando. Bueno, Perdón. volvemos. Perdón. El autor de este libro, que es lo primero que vamos a desvelar, es Rick Rubin, que, como sabéis, es un productor musical que ha hecho cosas muy grandes y cuyo nombre lo conocemos todos. Este libro se publicó originalmente en inglés en enero de 2023 por la editorial Penguin Press, llamado The Creative Act, A Way of Living. 10 meses después se publica por la editorial Diana, que pertenece al Grupo Planeta, con el nombre de El acto de crear, una manera de ser. ¿Qué nos trae Rick Rubin en este libro? Este libro tiene una estructura muy inteligente porque son capítulos muy cortos, todos ellos encabezados por un aforismo muy poderoso. 78 capítulos que no sé si son ligeros pero profundos o profundos pero ligeros. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene, que bien me ha quedado, ¿Sí? Que es muy fácil de leer, muy fácil de cogerlo, además tiene una estructura muy bonita que tendrá mucho por los ojos, pero tiene mensajes que te empoderan muchísimo. Nos habla desde un punto de vista muy humano, pero tiene un toque espiritual, que además, sabes que a mí me encanta, como me encantan los mercurios. Lo de los mercurios era broma, pero sí que me gusta esa parte espiritual. Creo firmemente en esa parte. Entonces, en este libro hay muchos temas, 78 temas concretamente. Por ejemplo, dice que todos somos creadores, cada uno de algo. ¿De dónde sale la creatividad? ¿De dónde creéis que sale la creatividad? Del tedio, de la frustración, del aburrimiento. Normalmente el que está feliz, contento y viviendo, ese tiende a no crear, salvo que efectivamente sea un obseso del control y de la capacidad profesional de crear. Pero para pocas cosas en mi vida soy así, ¿eh? Solo para eso. Sí, lo que tú digas. Para pocas cosas. Lo que tú digas. Te habla de la práctica, del entrenamiento, de que nada es estético, de la importancia de la duda. Y hay un capítulo que a mí me ha gustado especialmente que te habla de las distracciones. Me he dado cuenta de que la gente está muy distraída. Ese es el problema. O sea, no es que no seamos creativos, es que estamos distraídos. Bueno, yo creo que hay que leer el libro solo por leer ese capítulo. Este libro tiene muchas ideas. No diría que contradictorias, pero es verdad que algunas os van a resonar más que otras, como en todos los libros. Y a mí me abre la posibilidad de existir en el mundo de otra manera. Eso también suena muy espiritual. Pero al final, si sabemos coger la información que nos llega y enfocarla hacia el papel, enfocarla hacia el proyecto, enfocarla hacia crear una librería, crear una empresa, o sea, al final todo eso es ser creativo, ¿no? Ser creativo no es ser escritor, músico y pintor. No. Ser creativo es hacer cualquier cosa que... Además, yo creo que hoy en día ya no se valora tanto, ¿cómo decirlo?, lo que se haga, sino cómo se haga. Yo abro mañana una empresa de cubiertos y se queda ahí. Pero la persona más creativa del mundo abre una empresa de cubiertos con una marca increíble y un claim brutal, y es que todo el mundo va a ir a comprar sus cubiertos. La estadística dice que se queda ahí también. No, es un hecho. La estadística nos lleva indefectiblemente a la derrota. Bueno, si lo hace bien, todo el mundo va a comprar sus cubiertos, ¿vale? Eso es una de las falacias que nos ha llevado a la burbuja de las startups. No. ¿Por qué? Porque es estadísticamente falso. ¿El qué? Triunfar.
Para mí no es estadísticamente falso. Pero porque tú eres una jabata. No. Estadísticamente la gente lo intenta y fracasa. Bueno, si lo intentas bien, puedes triunfar. Hombre, claro, si no lo intentas bien, seguro que no triunfas. No me refiero 7 que- de cada 10 proyectos emprendedores fracasan antes del tercer año. 7 de cada 10. ¿Pero qué esperabas? Claro. Vivimos con la derrota, la vida es derrota. Tú te has enfrentado a muchos más noes que síes en tu vida, no es de ahora. Lo que pasa es que es verdad que llevas un par de años que es que cualquiera te coge, querida. Bueno, vamos a volver al optimismo. Me acaba de dar mucha pena, ¿eh? Pero bueno. Mamen, es... ¿En qué mundo vives, no? En El mundo. No. O sea, ¿todo el mundo necesita ser creativo? No todo el mundo lo necesita, pero todo el mundo lo es. Solo que hay quien es creativo en potencia y hay quien es creativo en acto. Pero, por ejemplo, mi primo que trabaja en una fábrica 8 horas apretando un botón. A lo mejor juega con sus hijos mejor que nadie, ¿eh? Te iba a decir eso. O sea, al final... No sé si tu primo tiene hijos, ¿eh? Pero... No tengo ningún primo que trabaja en una Muchísimo fábrica mejor. apretando un botón, pero... Yo creo que levantarse por la mañana y vestirse puede ser un acto creativo. Mírame, O sea, mírame hoy. Mira, Héctor. Mírame hoy. Bueno, entonces, hay muchísima información que si queréis venís y me la preguntáis porque este libro es cojonudo, pero he querido recopilar algunos tips que me han parecido chulos y interesantes y diferentes. El primero es el tema de la disciplina. Yo soy súper pesada con la disciplina, pero no como Javier, porque lo es, sino yo porque no la tengo y porque la considero fundamental para todo. Pero la disciplina en todo, ¿eh? En el sexo, en cocinar, en todo. ¿Cómo se No te metas ahí. Ah, vale, perdón. Aléjate de esa trampa. O sea, es que estaba preguntando por la disciplina en ese No, campo. pues, ¿Cuál era la disciplina en ese Vas a campo? salir con marcas. Bueno, todo tiene su tiempo. Es importantísimo coger las ideas que nos llegan. ¿Qué quiere decir esto? Si tú dices, es que ahora no es el momento de llevar a cabo, esa idea se la va a llevar otro. La idea llega cuando tiene que llegar. Si no la coges tú, se va a ir a buscar otro creador. Yo cuando leí esto en el libro, empecé a coger todas las ideas que me llegaban. Porque yo no se las quiero dar a nadie. Y si se la doy, que sea porque no me funciona. Muy bien. Luego, hay que concebir el fracaso como algo bueno, como una manera de eliminar posibles caminos. Por ahí no. Un fracaso no es que se te cierre una puerta, es que se te abran todas las demás. Y venga, pues... Bueno, un fracaso es una mierda. Lo que pasa es que te da un aprendizaje. No, es una mierda, pero bueno, si yo monto una editorial y fracaso, quiere decir que no tenía que montar una editorial, que tenía que montar otra cosa. Pero esto es una... De verdad. Pero reducirlo a lo más mínimo y a la simpleza absoluta del error. Quiere Pero que- decir que no tenía que montar una editorial. No, tenías que montar una tienda de cubiertos. Continuamos. Hay que probarlo todo para encontrar... Sí, claro. Sí. Para enco- Sí. Las drogas. Las drogas. No, yo voy a montar mañana una fábrica de cremas. Para encontrar una voz creativa, y cuando digo voz, digo tono, digo estilo, digo tantas cosas, no puedes decir yo soy así, voy a montarlo así, no. Tienes que probar cosas que veas, Claro. que te inspiren. Para, que es que eso entra en conflicto. Déjame terminar. Perdón. Y cuando pruebes varias, sabrás perfectamente identificar la tuya. Si solamente pruebas una, esto es como en el amor, ¿no? Si solamente pruebas una persona, pues bueno, pues nunca sabrás si era realmente esa o no era esa, porque no has probado otra. Pero No me voy a meter en ningún jardín, no me mires, no me voy a meter en ningún jardín. Y la última, la penúltima, que la última es la más bonita. Hay que crear porque sí. Hay que crear para ganar dinero, hay que crear para tener reputación, hay que crear para tener prestigio, pero también hay que crear muchísimo porque sí. Sí. Y en este crear porque sí vienen pues todo lo que hacemos con nuestra familia, cómo decoramos nuestra casa, cómo nos alimentamos a nosotros mismos. Pues hoy voy a elaborar un plato un poco más sofisticado. Y lo más importante, esta te va a gustar. ¿A quién? ¿A quién? Secreto. Crea porque es posible, de hecho, es casi seguro que alguien lo necesite. Mira, sí. Y ahí es donde respondes a que todos somos creativos. Porque alguien lo necesita. Sí que es cierto que desprende un cierto tufillo de autoayuda. Tira de espaldas. Sí que es cierto. ¿Pero qué le pasa a los libros de autoayuda? Lo que pasa es que es verdad que este hombre ha producido a gente como los Red Hot Chili Peppers, Claro. U2, No. Neil Pero Diamond, es que aquí AC/DC, abrimos debate.
El Sí, problema de los libros de corto, autoayuda pero es corto. es que sabemos 3 nombres, pero es que hay libros de autoayuda buenísimos. Sí, el problema no es que los haya buenos o que los haya malos. El problema es que se conviertan en dogma, porque entonces pasan a ser una Biblia. Igual que criticamos la Biblia, criticamos la autoayuda. Mira, hay libros que te dicen lo que tienes que hacer y hay libros que te inspiran a elegir tú lo que quieres hacer. Vale, y también Ese hay es de los libros de segundos. Elige tu propia aventura. Bueno, pues felicidades. Sí, no estamos haciendo de menos los libros de autoayuda y seguramente este libro, como siempre que nos traes algo, dan ganas de leerlo. Pero claro, yo la duda que me planteo es, ¿me dan ganas de leerlo porque este tío es un figurón? Estoy leyendo la gente con la que he trabajado desde hace 30 años y es que son hiperventas todos. Claro. O sea, Todos. no tiene un álbum malo este hombre. Él coge a una persona, le saca la voz creativa y es que si hace 30 años que no lo escucha nadie, lo vuelven a escuchar. O sea, Claro. Pero bueno, una persona con mucha experiencia, alguien que ha escrito un libro hablando sobre su experiencia después de esos 30 años trabajando o 40 años trabajando. Y esa autoayuda de alguien que, en fin, que no tiene tanta experiencia y te dice cómo tienes que hacer las cosas. Esa es la que no acabo de ver. bueno, a lo mejor tiene algo maravilloso que aportar. Sí, a lo mejor. Yo creo que deberíamos quitarnos de la cabeza los 3 nombres en los que pensamos cuando nos dicen autoayuda, porque hay libros muy buenos. Como todo, hay libros buenos y libros malos. Queridos, muchísimas gracias por venir a la primera grabación en directo de la Plaza de las Letras. Se ha hecho corto, lo sabemos, haremos más en la medida en la que ese señor de ahí, que está aguantando como un jabato, nos lo permita. Grabaremos en directo pues lo que queda de temporada seguramente. El siguiente esperemos que sea con un autor en directo. Nosotros ya sabemos el nombre, pero eso ya lo anunciaremos. Quiero aprovechar también, antes de despedirme, para que todo el mundo le ponga cara a nuestra community manager. Ella es Eva González. Pido un aplauso para ella. ¡Bravo! ¡Bravo! No porque nos soporte a nosotros, sino porque os soporta a vosotros. Muchísimas gracias, Javier Alandes. Muchísimas gracias, Mamen Monsorio. Muchas gracias a todos los que habéis venido a vernos grabar y a los que escucharéis este programa. Gracias. Yo he sido Aitor Pilán de Miguel, esto es La Plaza de las Letras, el programa literario de Plaza Podcast, y tengo mucha suerte de que estos dos, hace 50 programas, me dijeran, vamos para adelante. Gracias. 50. Gracias a ti. Bodas de oro. Plaza Podcast.